Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que estamos viviendo en estos últimos tiempos que tú ya terminaste, nos salvaste primero y nos llamaste Señor, y nos santificaste de esta tierra y el resto de nuestras vidas para poder vivir por ti, Señor, y para predicar el Evangelio y para servirte, Señor. Toda esa gran gracia te lo agradecemos. En esta hora nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para alabar tu gracia, para aprender tu palabra. Señor, también te agradecemos por hacernos permanecer dentro de esta santa comunión. Tú que miras a cada uno de nosotros, Señor, y que con tu gracia nos llenas y que con tu palabra de la verdad nos haces más santos y nos haces más perfectos, Señor. Nosotros como hijos tuyos, para que no podamos avergonzarte y que podamos vivir por ti, Señor, te pedimos de que nos des más sabiduría, más fuerza. Todas las iglesias que están en este país y todas las iglesias que están repartidas en todo el mundo, a pesar de las dificultades que estén pasando, siguen manteniendo y guardando su fe, Señor, para predicar tu evangelio. También, Señor, te pedimos de que estés con cada una de ellas y que puedan llevar a cabo esa gran misión que tú encomendaste a cada una de ellas. En esta hora, los hermanos y hermanas que no hayan podido participar en la comunión de hoy, en donde quieran que estén, Señor, te pedimos de que donde estén escuchando la palabra, tú estés con ellos y que puedan entender la gracia de tu palabra y que se convierta en una hora de provecho. Y también los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, Señor, te pedimos de que los sanes lo antes posible. Y los hermanos y hermanas que están en medio de dificultades, Señor, te pedimos de que les des sus respectivas gracias y que ninguno caiga, Señor. En esta hora, la palabra que nos quieres dar, Señor, tu santa voluntad y cómo debemos hacer las cosas, Señor, te pedimos de que nos hagas entender. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Vamos a buscar un momento en la Biblia, San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7. Versículo 13 y 14. San Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Vamos a leer juntos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hasta aquí. El mundo está sufriendo mucho por la epidemia causada por el coronavirus. Es cierto que muchas personas en Corea están sufriendo también por las enfermedades y también incluso pierden sus vidas y pueden estar sufriendo también debido a complicaciones en sus vidas y daños económicos, ¿verdad? No creo tampoco que esta epidemia dure mucho. ¿Por qué? Debido a que los cristianos están viviendo, parece que Dios nos está advirtiendo algo y nos está enseñando a cómo confiar y a cómo obedecer al Señor, aún más en medio del sufrimiento. Y aquellas almas que no han podido recibir la salvación, como hay muchas almas aún, para que nosotros podamos
predicar el Evangelio libremente, ¿no? Para darnos esa oportunidad. Pienso que el Señor está así, ¿no? Afortunadamente en Corea el número de pacientes ha ido disminuyendo. Nosotros durante meses no hemos podido reunirnos libremente y no hemos podido tampoco evangelizar libremente, pero ahora, poco a poco, se está permitiendo, ¿no?, más libertad, no al 100%, pero aún así lo agradezco. Yo también estuve en un seminario de la Biblia la semana pasada en la iglesia de Cheonju y ahora se están llevando a cabo muchos seminarios en todo el país. No se pueden reunir todas las personas como antes, pero aún así estoy muy agradecido que muchas personas se reúnan aún así y que escuchen la palabra, ¿no? Sobre todo las personas nuevas y luego que reciban la salvación. Eso lo agradezco muchísimo. Y esto poco a poco irá mejorando, ¿verdad? Y para establecer al nuevo presidente de los Estados Unidos ha habido mucho trabajo, ¿verdad? Pero ahora parece que está todo más estable. Y también yo creo que se establecerá un nuevo orden en los Estados Unidos con el permiso de Dios. Al final de los tiempos el anticristo aparecerá y gobernará el mundo con todo tipo de formas malvadas, pero mientras todavía estén los cristianos, Dios está bloqueando esas fuerzas del desafuero, ¿no?, dándonos la oportunidad de evangelizar, no solo en Corea del Sur, sino también en todo el mundo. Nosotros creemos que estamos ya en el fin de los tiempos y nosotros tenemos que obedecer cada vez más a Dios y vivir dignamente como cristianos y tenemos que prepararnos, ¿no?, y vivir para encontrarnos con el Señor sin importar cuándo venga, ¿verdad? Porque Dios espera mucho sobre nosotros, porque sabe también que en estos últimos tiempos tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Por lo que en nuestros últimos tiempos no deberíamos de evangelizar más. Ahora que hay un periodo limitado de tiempo, ¿no?, que Dios ha estado aguantando hasta ahora, por lo que ese tiempo tenemos que aprovecharlo nosotros como oportunidad para predicar el Evangelio. Hoy, en las palabras que hemos leído, Jesús dio un mensaje muy importante. Dice que entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, ¿no? Y también porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, ¿no? Esa puerta ancha es la puerta de la perdición y la puerta estrecha es la puerta de la vida, ¿no? El Señor lo dice así, por lo que vamos a pensar sobre estas palabras que hemos leído. Según esta palabra, se dice que los seres humanos nacen en este mundo y viven solo unas pocas décadas, como si estuviese viviendo una vida de peregrino, ¿no? Peregrino, forastero. Si vemos en el Levítico 25-23, Dios dijo, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo, ¿no? Un peregrino deja su casa y va un camino, ¿verdad? Un peregrino no es una persona que va ciegamente, ¿no?, sin saber a dónde va, sino que un peregrino siempre se dirige a un lugar que él ya ha determinado. Donde sea que la gente sepa o no el lugar, este peregrino, ¿no?, sabe a dónde va. Y también hay moradas, ¿verdad?, en el que los peregrinos tienen que aposentarse, tienen que descansar y luego dormir aunque sea un día o dormir en un sitio más cómodo, ¿no?, para poder descansar y para luego después seguir su camino, ¿no? Y si vemos en 1 de Pedro 2:11,
¿no? Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, ¿no? Hay muchas palabras así. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que hablan así representan encontrar su ciudad natal. Y si vemos en Hebreos 13:14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Es decir, este mundo no es un lugar para estar para siempre, sino que cualquier persona que está aquí en esta tierra se va después de un tiempo, ¿no? Quieras o no, pero lo importante es a dónde vas a ir. A este mundo se viene y se va por un momento, pero el próximo lugar al que se va es un lugar eterno. Nosotros conocemos bien a través de la Biblia, ¿verdad? Hay un cielo nuevo, una tierra nueva, que Dios eterno, el Dios eterno ha preparado para nosotros, y luego está también la destrucción eterna del fuego del infierno, preparado para Satanás y todos sus ángeles, ¿verdad? Es decir, hay que ir a un lugar de los dos. Entonces, este mundo no es ni el cielo ni el infierno, sino como algo intermedio, ¿verdad? Mientras vives aquí en este mundo, a veces puedes notar el sabor del cielo y a veces puedes notar el sabor del infierno. Viviendo, ¿no? Vas experimentando poco a poco entre el cielo y el infierno. Yo escuché que la gente que viene de Corea del Norte, incluso allí, los privilegiados, ¿no? Pueden vivir cómodamente, pero la mayoría de la gente vive tan dificultosamente, ¿no? Y cuando escuchas sus historias conflictivas, ¿no? Podemos saber que viven realmente en un verdadero infierno que nosotros no podemos imaginar desde que vienen aquí para vivir en Corea, ¿no? Y disfrutar de la libertad, en comparación con los tiempos que vivieron allí en Corea del Norte, lo comparan, incluso que vivir aquí en Corea del Sur es como el cielo, ¿no? Y cuando piensan en sus familias que todavía viven en Corea del Norte, se lamentan muchísimo y su corazón básicamente se les rompe, ¿verdad? Porque solo pueden vivir ellos bien aquí en Corea del Sur. Así que no importa cómo vivas en este mundo, ¿no? Las personas que viven cómodamente lo son por un tiempo y los que sufren también lo viven por un tiempo y luego, después de que este tiempo termine por un tiempo, vendrá la era eterna, ¿verdad? La pregunta es, ¿a dónde va el alma? ¿A dónde va ese espíritu? Ese es el problema. Sabemos muy bien que las décadas que vives aquí en este mundo son un periodo de preparación para entrar en el mundo eterno, ¿no? Durante 10 meses estás en el vientre de la madre, que es una preparación para nacer en este mundo, ¿no? Y vivir durante décadas en este mundo es para la preparación para ir al mundo eterno. Pero es lo importante, ¿no? Saber a dónde se va dirigiendo ese alma. Pero según lo que dijo Jesús, la gente va a atravesar cierta puerta, ¿no? Pero esa puerta tiene dos puertas y tiene dos caminos, ¿verdad? No hay algo intermedio. Entonces, de acuerdo con lo que dijo Jesús, sin embargo, todas las personas nacen en el pecado y viven en el pecado, y viven a espaldas de Dios, ya que somos pecadores, después de pasar por las dos puertas, todos los que hemos nacido de Adán, porque ya hemos nacido siendo pecadores, hemos estado viviendo según a nuestro querer, ¿verdad? Nosotros éramos como ovejas descarriadas, ¿verdad? Por nuestro propio pastor, que estamos viviendo de acuerdo a nuestra propia terquedad, separados de Dios, ¿no? Según nuestra codicia,
Y ese camino es, por supuesto, toda la gente, ¿verdad? Al mismo tiempo, están viviendo separados de Dios. Y luego, al otro lado de la muerte, el cuerpo vuelve al polvo de la tierra y el espíritu va a Dios, que fue el que lo dio. Es bueno, ¿no?, que vaya ante Dios, ¿no? Pero aquellos que han recibido la salvación, ¿no?, irán al cielo, pero los que no hayan podido recibir la salvación irán al infierno, irán a un lugar, ¿no?, a un lugar de estos dos. Pero ahora es cierto que todas las personas están en el amplio camino de la destrucción, ¿no? Porque están viviendo dentro, ¿no?, de ese destino que han dejado a Dios, ¿no?, sin saber desde su nacimiento, ¿verdad? Si vemos en Jeremías 21:8, y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte, ¿no? Él ha puesto camino de vida y camino de muerte delante de todos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Mientras una persona viva aquí en este mundo, tiene que darse cuenta de que el camino que va, que es ir hacia la muerte eterna, es como volver, ¿no? Es como volverse de Dios, es decir, es vivir separado de Dios, ¿no? Y vivir en medio del pecado. El peregrino tiene que saber y pensar a qué lugar se dirige. Pero si no conoce la Biblia, lo primero es que no sabe de dónde viene, para qué vive y a dónde irá. A través de la Biblia podemos saber que este universo y esta tierra fueron creados para el plan y propósito de Dios y que el hombre es un ser precioso, creado a imagen de Dios, que todas las personas viven separadas de Dios como pecadores, y nosotros eso lo podemos saber a través de la Biblia. Sabemos que la paga del pecado es la muerte, y una vez que mueras serás juzgado, y si eres juzgado pues irás al infierno eterno, y luego está Dios, y luego que hay un alma y que hay un mundo eterno más allá de la muerte. Todas estas cosas se saben a través de la Biblia. Pero sabiendo que yo estoy tomando el mal camino, tengo que darme la vuelta y tengo que volver a Dios. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino ancho es un camino automático sin necesidad de encontrar, ¿verdad? Y la puerta que conduce a la vida, hay que encontrarla, pero está escrito que pocas son las que la hallan, ¿verdad? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La gente debe de buscar la gracia eterna de Dios, tiene que encontrarse y buscar a Dios y golpear la puerta del cielo. Tienes que encontrarlo, tú mismo. Incluso se ha nacido en este mundo, naciendo en este mundo, ¿no? Cada persona piensa en cómo vivir bien y cómo comer bien. No habrá nadie que se quede quieto así tal vez, ¿verdad? Ellos disfrutan también las cosas en este mundo como lo hacen. Algunas personas viven en la pobreza, ¿no? Hay otras personas que por tener suerte pueden vivir bien, ¿no? De alguna manera, algunas personas nacen en hogares pobres y con los puños vacíos, pero luego, después de su esfuerzo, se convierten en presidentes, ¿no?, en jefes de grandes empresas, ¿no? Hay mucha gente así. Y piensan, las personas van construyendo su propio camino, ¿verdad? Y todo eso se hace con su propio esfuerzo, pero todo ese esfuerzo se termina en unas décadas, ¿verdad? Por lo que ni los ricos ni los altos pueden presumir de aquello. ¿Por qué? Porque no es para siempre. Ahora, es importante para nosotros vivir duramente, ¿no?, por el bien del momento, pero debemos prepararnos para el mundo eterno frente a la muerte, como está escrito en la Biblia. Por eso
la puerta estrecha, que es la puerta que conduce a la vida, y la persona salva, ya hemos pasado esa puerta, hemos entrado por esa puerta y estamos caminando el camino hacia la vida eterna, ¿verdad? Además, hay demasiadas personas que no pueden. Entonces, de acuerdo con Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, ¿no? Hay personas que parece que está yendo por el camino correcto, pero su camino es camino de muerte. Por lo que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y si vemos en Proverbios 15:24, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. ¿Qué es el entendido? En la Biblia está escrito, ¿no? Como el entendido, sabio, ¿no? Y los necios, ¿verdad? Hay personas que viven sabiamente en este mundo, ¿no? Esa es la sabiduría del mundo. Pero la persona necia tampoco puede vivir bien en este mundo. Algunos dicen, ¿no?, que conocer a Dios y obedecer a Dios es el principio de la sabiduría, ¿no? Y dice el necio en su corazón, no hay Dios, esa es la persona más necia de todas. Además, el hombre rico, ¿no? Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Ya sea que hayas acumulado conocimiento, poder o riqueza, Dios viene a pedirte tu alma, ¿no? Y entonces, todo lo que has provisto, ¿de quién será? Necio, dice Dios, ¿verdad? Todas las personas en este mundo que no conocen a Dios son personas necias. Los pobres son pobremente necios, ¿no? Y los ricos son ricamente necios, por decir así, ¿no? No conocer a Dios y no preparar su alma, ¿no? Vivir solo unas pocas décadas en este mundo y sin saber realmente su propósito no hay ninguna diferencia que la vida de un animal, ¿verdad? Dios ha puesto en el corazón de las personas la anhelación hacia lo eterno, pero debes de anhelar la vida eterna, ¿verdad? El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Es por eso que nosotros, las personas salvas, vamos el camino de la vida que es hacia arriba, ¿verdad? Y esa es la sabiduría que Dios nos dio, para apartarse del Seol abajo. Es decir, para apartarse del Seol abajo. Y ahora, en San Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, ¿no? Es decir, y pocos son los que la hallan. Yo fui a la iglesia desde el primer año de secundaria y me convertí en un cristiano celoso, ¿no? Pero durante mucho tiempo, hasta que fui salvo, yo conocía bien esta Biblia y estas palabras, ¿no?, que se refiere a puerta ancha y a puerta estrecha. Yo pensaba, ¿no?, que estaban divididos entre los incrédulos y los creyentes. ¿Por qué? Porque hay mucha más gente que no cree, ¿no? Las personas que no conocen a Dios, no creen en Jesús y viven a su manera. Hay muchas más personas así. Comparando con eso, hay muy pocas personas que creen en Jesús. Y aunque hay muchas religiones en este mundo, ¿no?,
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, ¿no? Todas esas religiones también perecen. Los que no creen, los que no conocen a Dios y no creen en Jesús, son todos los que van por el camino ancho, por la puerta ancha, ¿verdad? Nosotros, los creyentes en Jesús, ahora hemos pasado por esa puerta estrecha y vamos por un camino estrecho. Yo pensaba así, ¿por qué? Porque si dices que crees en Jesús, hay muchas dificultades, ¿no? No puedes vivir con pecados a voluntad como alguien en que no crees, ¿verdad? Hay momentos en que la gente dice que cree en Jesús y era odiado, intimidado, perseguido. Entonces, pues yo pensé que este es el camino estrecho y angosto. Pero después de recibir la salvación y aprendiendo la Biblia, eso no era así. Esta palabra, si lo conectas con la siguiente palabra, ¿verdad? Hay que entenderlo bien. Si vemos en San Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si lees las palabras, ¿no? Relacionando todo lo que hay delante hasta llegar a esta palabra que hemos leído, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿no? Me gustaría que estuviese escrito todo el que me dice Señor, Señor entra en los cielos, ¿verdad? Pero no es así, sino que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta palabra, los que dicen Señor, Señor son personas que dicen ser creyentes, ¿no? Pero por ser creyente no es que quiera decir que va a ir al cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos puede ir al cielo, ¿verdad? Yo cuando digo esta palabra, las personas que dicen creer en Jesús dicen, sí, con las bocas, ¿no? Dice Señor, Señor, ¿no? Con su boca, y las personas que van y vienen a la capilla no pueden ir al cielo, por supuesto. Hay muchas personas, ¿no? Que dicen hasta así, que con la boca dice Señor, Señor, y va yendo y viniendo a la iglesia, ¿no? Hay otras personas religiosas que son celosas, ¿no? Pero luego, cuando le preguntas, ¿qué es hacer la voluntad del Padre? La hacer voluntad del Padre es pues ir duramente a la iglesia, vivir de acuerdo con las palabras de la Biblia, hacer cosas buenas, servir mucho, trabajar duro mientras aprendes en la iglesia. Si lo haces así, lo consigues. ¿Y cuánto hay que hacer para conseguirlo? Hasta donde pueda. ¿Existe acaso un estándar de cuánto hay que hacer? En la Biblia hay que servir, hay ir duramente, ir a la iglesia, servir a Dios, orar, vivir con bondad, donar, evangelizar mucho. Y yo también, antes de recibir la salvación, yo pensaba que iba a estar en la primera fila del cielo. Pero sin embargo, a darme cuenta de que yo no había nacido de nuevo, según las palabras de Jesús, ¿no? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios es lo mismo que decir que no pueden entrar. Es una palabra fuerte, ¿verdad? Si no puedes entrar, ¿cómo vas a ver, verdad? Entonces hay que creer realmente, ¿no? Entonces, ¿cómo se cree realmente? ¿Cuánto? Incluso en los cánticos. Aunque tú te esfuerces al máximo a través de gestos buenos y bondadosos, no puedes nacer de nuevo, como dice el cántico, ¿no? Cuando un bebé nace gritando para salir, ese bebé, no, el bebé nace. ¿Por qué?
debido a la fuerza que hace la madre, ¿verdad? El niño no hace nada, simplemente salir, ¿no? El mérito del Señor es la obra del Espíritu Santo y nos damos cuenta de la gracia de Dios y nacemos de nuevo a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y si vemos en Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los padres que son cristianos, los hijos, no pueden convertirse así en cristianos, pues no es un linaje, ¿verdad? Tampoco es a través del propio esfuerzo. No es tampoco a través de la voluntad de los hombres, ¿eh? Tampoco te conviertes en hijo de Dios por haberte bautizado en el nombre de Dios, ¿no? Como hacen varios rituales religiosos, ¿verdad? Carnalmente tú naces, ¿por qué? Por tus padres. Y luego, y nacer de nuevo es nacer de Dios y del Espíritu Santo. Dijo Jesús que nació de Dios y vino de Dios, y que todas las personas que son salvas por medio de Jesucristo son los nacidos de Dios, ¿verdad? Así como un grano de trigo cae en la tierra y muere y da muchos frutos, el Hijo unigénito murió y a la vez nacieron muchos hijos. De todos modos, esto no funciona con el propio esfuerzo de una persona. Entonces, cuando yo digo estas cosas, las personas no entienden. Si trabajas duramente, Dios te va a enviar incluso acaso al infierno si estás trabajando duramente, ¿no? Pero no es así. Está escrito en la Biblia que no. Y si vemos en las siguientes palabras, en el versículo 22 de San Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si vemos esta palabra, ¿no? El día, ¿no? En el que todas las personas estén delante del Señor, muchos le dirán, ¿no? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, es decir, nosotros hemos aprendido, hemos enseñado la palabra, hemos vivido conforme a tu palabra, hemos sido evangelistas, ¿no? Y también han echado fuera demonios. Echar fuera demonios es algo que las personas no pueden hacer realmente, ¿no? Y hacer milagros, es decir, sanar enfermedades. Hermanos, los falsos profetas también hacen falsos milagros, ¿no? Pero pueden realizar milagros. Incluso en otras religiones los falsos profetas pueden hacer milagros. Estos están hechos por milagros malignos, ¿verdad? Por espíritus malignos, invisibles, ¿no? Si vemos en Apocalipsis 13 se dice que el último anticristo, es decir, que el anticristo obrará con grandes milagros con el poder de Satanás para engañar a la gente y para que hagan idolatrías a él, ¿no? Y también va a dar vida a los ídolos para que puedan hablarles. Llegará ese momento, entonces la gente se asustará y caerá enfrente de él y dirá, ¡ay, madre mía, Dios!, ¿no? Así es como Satanás, como anticristo, gobernará el mundo, ¿no? Yo he visto muchos milagros falsos. Yo después de recibir la salvación cogí la Biblia y durante 4 años fui a centros de oraciones, ¿no? Yo recibí la salvación, pero para predicar el Evangelio necesito recibir el poder del Espíritu Santo, ¿no? Entonces yo mismo me dije, bueno, pues voy a ir al centro de oraciones y voy a orar allí con personas, porque así a lo mejor puedo recibir poder del Espíritu Santo, pero yo fui a un lugar completamente extraño, ¿no? Yo conocí a una persona que decía que de hacer milagros, que sanaba enfermedades, que le había venido alguna revelación, eran personas extrañas, ¿no? Es extraño, no era obra del Espíritu Santo. Incluso en el Antiguo Testamento hubo muchos falsos profetas en la historia de Israel.
el profeta de Dios, ¿no? Y está Miqueas y luego los 400 falsos profetas. Cuando Miqueas quería hablar sobre la palabra de Dios, querían golpearlo, ¿verdad? Y cuando Jeremías trataba de hablar la palabra de Dios, lo metían en la cárcel y lo trataban de matar. Hay muy pocos profetas de Dios, hay muchos falsos profetas, incluso en los días de Jesús. Las personas que creen en Dios dicen que Jesús estaba poseído por los diablos, por los demonios, ¿no? Y en los días de los apóstoles también hubieron muchos falsos apóstoles. ¿Y cuántos habrán ahora? Si hay demasiados, se siente real, ¿verdad? Es como si fuese real. Ahora, lo real parece falso y lo falso parece real. Por lo que la gente pues dice que esta herejía pues es herejía, esta secta es secta, entonces no sabe diferenciar, ¿no? Están entre la herejía de todas las herejías y está también, ¿no? La secta de las sectas, es decir, es que son falsos. Satanás pretende ser un ángel de la luz, ¿verdad? Y algunos demonios parecen muy infantiles, mientras que otros aparecen como ángeles que parecen muy santos y nobles. Y yo esto lo sé porque lo he visto mucho. Si el diablo se presenta como un diablo, ¿quién va a ser engañado? Si un estafador aparece como un estafador de primeras, ¿quién va a ser engañado por este estafador, no? Que cuán bondadoso viene este estafador, ¿no? Como si estuviese ayudándote realmente, ¿no? Al principio pues te ayuda, te presta dinero, te paga incluso a los intereses, y cuanto más inviertes pues más dinero sale, y de repente coge todo el dinero y se escapa. Hay mucha gente que es engañada así. ¿Por qué? Porque es engañada. ¿Y por qué? Porque parece real, ¿verdad? Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero ¿cuán? ¿No? Pero cuán sabio es este Satanás, y cuántos falsos profetas envió para hacer creer la gente, ¿no? A estos falsos profetas, ¿no? Incluso estos falsos profetas van a ir ante el Señor y le van a decir al Señor: Señor, Señor, yo he hecho muchos milagros y he echado fuera demonios, y realmente lo que está diciendo es verdad. Pero el Señor te dice: oye, sí, has trabajado duro. Pero el Señor dirá eso: no, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? ¿Por qué no los conoce? Porque no ha nacido de nuevo, porque no hay obra del Señor. Seguimos en Jeremías 23, y yo no los envié ni les mandé, ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y yo no les envié ni les mandé, ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y Jesús lo dijo de antemano. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No vivir de acuerdo a la palabra es hacedores de maldad. Se refiere a eso. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces yo puedo ir a tu reino. Ustedes lo saben, Dios, tú lo sabes. Eso no es lo correcto, ¿no? Los que nacen de nuevo no dicen nada de eso. Cuando suba al cielo deseado y vean y esté ante Dios, estaré frente a la justicia del Salvador. Mis buenas obras, mi mérito, el dinero que yo he donado hacia el Señor, ¿y estaré yo frente al Señor temblando? No, con la justicia del Señor y los méritos del Señor, confiadamente. ¿Por qué? En Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. No solo confiamos solo en la gracia del Señor, sino que estamos delante del Señor con seguridad y acceso con confianza, ¿verdad? Esa es la prueba de que ha recibido la salvación, si una persona es así, ¿verdad? Pero si no es así, no ha nacido de nuevo. De todos modos, estas dos puertas
la puerta angosta y la puerta ancha, no distinguen entre los que creen y los que no creen, sino que hay dos clases de creyentes. Estas palabras son muy importantes, por lo que deben de escuchar con mucha atención. Entonces, si hay personas que creen y van al cielo, y hay muchas personas que van al infierno, aunque no crean y no reciban la salvación, ¿no? Es decir, personas que creen que están creyendo bien, pero van al infierno. Eso es una creencia incorrecta, ¿verdad? Eso es porque desde el principio su creencia ha sido incorrecta. Las personas que han trabajado duramente en la iglesia, esas personas piensan que son grandes creyentes, ¿no? Diciendo, yo he trabajado duramente por la iglesia, por lo que cuando vaya al Señor voy a recibir una gran recompensa. Entonces tú le preguntas, ¿cuándo naciste de nuevo? Entonces no saben contestarte, ¿no? Se creen que cuando vayan al cielo van a recibir un gran premio por parte de Dios. Esa persona se cree que está yendo al cielo, pero realmente se está yendo al infierno porque no sabe si ha nacido de nuevo o no, ¿verdad? Y eso es lo principal. Seguimos en Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así como el cuerpo sin alma está muerto, así la fe sin obras está muerta, ¿verdad? Seguimos en 1 Timoteo 1:19, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, manteniendo la fe y buena conciencia. Tienen que estar las dos cosas, mantener la fe y la buena conciencia. Hay personas que mantienen la fe pero renuncian a la buena conciencia, y hay personas que no mantienen la fe pero mantienen la buena conciencia. Entonces, ¿eso qué tipo de fe es? Es una fe naufragada, ¿no? Como si un barco se rompe y todos se quedan náufragos. La fe así es una fe realmente naufragada, quebrantada, ¿no? Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, ¿no? Cada sábado los israelitas leían la Biblia, memorizaban la ley, la guardaban, pero realmente lo verdadero no lo sabían, ¿verdad? Los israelitas leían la Biblia, memorizaban la ley, la guardaban, pero mataron al Cristo que estaba escrito en la Biblia. ¿Y qué ha pasado? Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Estaban en contra de la verdad, ¿no? Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, repróbos en cuanto a la fe. Vana creencia. Hay muchas de esas creencias. La fe, pero es fe que no puede ir al cielo, ¿no? Los israelitas eran el pueblo elegido por Dios, ¿verdad? Los israelitas es el pueblo elegido por Dios. Trabajaban duramente para guardar el día de reposo, para guardar los 10 mandamientos, para pagar el diezmo y trabajar duramente por Dios. Y esa gente fueron los que mismamente rechazaron a Cristo enviado por Dios. Entonces, qué gran contradicción es ¿verdad? Qué gran hipocresía. ¿Y qué tal ahora? Es lo mismo hasta ahora. Si vemos en San Juan 8:44, los judíos decían, ¿no? Dios es nuestro Padre. Y Jesús les dice, no, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Yo viendo vuestras obras, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre, ¿qué queréis hacer? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Lo que es mentira parece verdad, ¿no? Te pareces a tu padre, que es el diablo. Y entonces ahí hubo una gran pelea, ¿no? Que ellos, que eran el pueblo elegido por Dios,
que se han convertido hasta en sacerdotes, en grandes personas de la ley, y Jesús viene y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, ¿cómo se van a quedar estas personas, verdad? Y hasta ahora también, si vemos en la historia de la iglesia primitiva, los católicos, ¿no?, en ese momento, cuando tenían un gran poder, no saben cuántos cristianos persiguieron y mataron, ¿verdad? En el pasado, el Papa, ¿no?, tenía un poder mayor que hasta el propio emperador, ¿no? El Papa, ¿no?, que es el sucesor de Pedro, que ha recibido las llaves del cielo, ¿no? Y es el sacerdote quien actúa en nombre del Papa, ¿no? Y la Biblia estaban escondidas bajo el piso de la Iglesia católica, enseñaban solo doctrina. Y tomaban con la Biblia, ¿no?, y les enseñaban la Biblia según a su propia manera, y si no hacían y cumplían conforme a los que ellos decían, los mataban, ¿no? Donde estaba la Inquisición, los reclamaban como herejes y los mataban, ¿no? Todo eso está escrito en toda la historia de la Iglesia. ¿Saben cuántas? Si existiese aún el poder para matar y perseguir a los cristianos, seguramente hasta ahora hubieran sido perseguidos muchos cristianos, ¿verdad? Los religiosos, ¿no?, las personas que no han nacido de nuevo, son las personas que se centran por vivir correctamente, ¿no? Son personas que finalmente, ¿cuántas personas han habido así que finalmente persiguen a la iglesia y matan a los cristianos? Y vemos en Gálatas 4:29, pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Es un problema serio. Cuando Caín y Abel fueron a hacer la ofrenda, Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín, y Caín, por su envidia, mató a Abel, ¿no?, con una piedra, ¿no? Y también Dios eligió a Abraham como el patriarca de Israel, ¿no? Y su primer hijo, que fue Ismael. Pero la promesa de Dios fue que naciera Isaac a través de Sara. Ismael le dio un golpe a Isaac, ¿no? Le pegó, ¿verdad? Y entonces, entonces Dios dice, ¿no?, que echase a Ismael, ¿no? Por eso Ismael fue echado. Y también, a través de Abraham, Isaac tuvo dos gemelos, ¿no?, Esaú y Jacob. Jacob le quitó, ¿no?, la herencia del primogénito, ¿no?, la bendición del primogénito a Esaú, ¿no? Y entonces Esaú quiso matar a Jacob, pero se escapó Jacob, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto primero? ¿No? Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, ¿no? Es decir, esas personas, las personas, ¿no?, el que había nacido según la carne perseguían al que habían nacido según el Espíritu, ¿no? Así también ahora hay personas, ¿no?, que piensan que han nacido en el Espíritu, pero no, han nacido según la carne y viven persiguiendo a los que han nacido del Espíritu. Es cuestión de ser primero, ¿verdad? Es importante que la gente conozca a Dios y crea en Jesús, pero es más importante creer correctamente. Vas a la iglesia a ciegas y dices que crees bien, crees en Dios correctamente y crees en Jesús correctamente, pero sin embargo no puede ir al cielo. ¿Por qué? Porque existe un grave problema, que es nacer de nuevo. Por eso es importante creer, pero es más importante creer correctamente y en medio de la verdad. Entonces, creer correctamente, ¿qué significa?
Si vemos en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Si vemos la fe, ¿no? En vocabulario chino, ¿no? En palabras chinas hay un significado, ¿verdad? Por lo que, ¿qué es creer realmente? En letras chinas aparece la Biblia y la fe, ¿no? Así que la fe es por el oír. ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han creído? Si enseñas correctamente, aprenderás correctamente. Si no aprende, pues cree en ello. Y si no lo cree, no puede ir, por lo que irá al infierno. Aprenderse a aprender, pero hay que aprenderlo correctamente. Una persona que no ha nacido de nuevo, realmente no ha nacido de nuevo. Entonces, si no hay nadie que le enseñe a cómo nacer de nuevo, entonces, ¿cómo pueden nacer de nuevo? ¿No? Realmente esto es así. Entonces debemos de creer de acuerdo a la Biblia y ser salvos de acuerdo a la Biblia y nacer de nuevo de acuerdo a la Biblia. Y aquellos que han nacido de nuevo de acuerdo a la Biblia deben de vivir dignamente como cristianos de acuerdo a la Biblia. Y no deben de hacer estas cosas solo con sus propias palabras, sino tienen que demostrarlo en sus vidas como cristianos. Ha recibido la salvación, ha nacido de nuevo, ¿no? Antes, antes, ¿no? Las personas, ¿no? Cuando les pregunto, oye, ¿has nacido de nuevo o has recibido la salvación? No, entonces realmente no sabías qué contestar. Y el pastor Billy Graham, él dijo, ¿no? Deben de nacer de nuevo. Los cristianos deben de nacer de nuevo, los pastores deben de nacer de nuevo, los diáconos también deben de nacer de nuevo, las otras religiones también deben de nacer de nuevo, los estadounidenses, chinos, rusos y coreanos deben de nacer de nuevo. Él decía todo el rato que tiene que nacer de nuevo. Una persona que es guapa, con un cabello amarillo y unos ojos azules, que es magníficamente guapo, ¿no? Y en ese momento, pues, que diga, voy a nacer de nuevo, ¿eres salvo? No. Entonces, cuando se preguntas, ¿no? ¿Cuándo recibiste la salvación? Sí, antes, ¿no? Desde el día en el que creí. ¿Y cuándo es el día? Desde el día en el que creí, ¿no? Entonces, decir que has recibido la salvación se ha convertido también en algo famoso, ¿no? Pero las personas que piensan que por ir a la iglesia ya están creyendo correctamente y que son personas nacidas de nuevo, ¿no? Las personas de Estados Unidos, si tú le preguntas a Estados Unidos, ¿has recibido la salvación? Ellos te contestan, sí, he nacido de nuevo. Ellos dicen, I'm a born again Christian, es decir, soy un cristiano nacido de nuevo. Hay muchas personas que viven como si hubiesen nacido de nuevo, pero no. Si vemos en Jeremías 7:10, entras en esta casa que es llamada por mi nombre y te paras frente a mí y me dices, ¿somos salvos? Porque estamos tratando de hacer estas cosas detestables. ¿Eso es la salvación acaso? Debes de recibir la salvación según la Biblia, ser nacido de nuevo según la Biblia y cambiar tu corazón y tu vida según la Biblia y vivir dignamente como un cristiano según la Biblia, ¿no? Si vemos en 2 Corintios 13:5, ¿no? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es una palabra que se dice a los santos de Corinto, no a personas no creyentes, no a incrédulos. ¿Por qué habrá dicho el apóstol Pablo estas palabras? Porque estos santos de Corintios decían que eran salvos y que creen, pero habían personas con muy poca fe y habían personas que pertenecían aún a la carne, ¿verdad? Y también parece que habían falsos. Por eso si vemos en 2 Corintios 11:4,
Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio en el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿qué diablos es vuestra fe? Examinaos de nuevo si estáis en medio de la fe. Incluso las personas sanas se someten a un chequeo médico para ver si están bien realmente, ¿no? Hay que hacer pruebas, aunque sea 2 veces, una vez cada 2 años, para ver si sus órganos están bien. Porque hay personas que piensan que están sanos, pero pueden tener una enfermedad que no saben. Y nosotros también debemos de examinar nuestra fe. ¿Yo realmente recibí la salvación? ¿Yo realmente he nacido de nuevo? ¿Yo realmente soy un verdadero hijo de Dios como está escrito en la Biblia? Examinaos a vosotros mismos si estáis en medio de la fe. Es decir, es confirmarte si estás salvo, si has nacido de nuevo. Cuando haces un chequeo médico y se confirma que estás sano, ¿no? O si no, si hay algún problema, tienes que volver a hacerte la prueba, ¿no? Y si surgen más problemas, pues debes de corregir esos problemas, ¿verdad? Hay que probarnos con las palabras de la Biblia. Personas que dicen: a ver qué fe tengo, entonces van hacia una divina. Eso no es así. La fe se crea a través de la palabra, y todo lo que es el resultado de ser salvo por la palabra se puede examinar y diagnosticar a través de la palabra. Es decir, ha creído según la palabra, ha sido salvo según la palabra, ha renacido según la palabra. Entonces, si la vida no es perfecta, está creciendo esa persona y cambiando de acuerdo con la Biblia y se parece cada vez más a los cristianos como hijos de Dios. Dicen que ha recibido la salvación, pero su corazón, su vida, son similares a como las personas que no creen en Jesús. Esto es un problema grande. El problema de la salvación, ¿no? De comprobarlo, hay que comprobarlo 10 y 100 veces. Cuando aprendes la palabra está claro, ¿no? Exactamente, con confianza. Algunas personas dicen que son salvas, ¿no? Y dice: pastor, yo he recibido la salvación de verdad. Por favor, diagnostíqueme. Y yo, cuando escuchas, ¿no?, lo que dice, pues parece ser que sí. Incluso si tienes dudas, ¿no?, tienes que seguir escuchando la palabra, ¿no? Hay momentos en los que ya no te queda ninguna duda. Tu corazón está a gusto, sin duda. En ese momento, cuando lo crees, es cuando lo crees realmente. Y después de eso, debes de obedecer uno a uno según la palabra. Si eres una persona salva, tienes la vida de Dios, tienes el Espíritu de Dios, tienes su corazón para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y tienes una clara esperanza para vivir en el cielo. Al igual, no te conviertes como un ángel de primera, sino que poco a poco te vas asemejando, ¿verdad? Si tú, cuando dejas a un cachorro de tigre y de perro, son parecidos, ¿verdad? No, perdón, de tigre y de león son parecidos, ¿verdad? Pero cuando se hacen más grandes ya se van diferenciando el color, el temperamento. Al principio, una persona que ha nacido de nuevo no lo sabe bien, pero en otros momentos su evidencia, su testimonio de que es cristiano es claro, porque es diferente y tiene que ser diferente. Claramente. ¿Cómo puede ser similar a las personas del mundo? ¿Cómo puede parecerse la luz y la oscuridad? ¿Cómo puede vivir igual una persona que va a ir al cielo y una persona que va a ir al infierno? No puede ser así. Entonces, tienen que probar su fe. Y si vemos en San Juan 3:3, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces tengo que saber cuándo ciertamente yo nací de nuevo, si mi corazón y mi vida gradualmente se están convirtiendo más en la vida de Dios. Debe de confirmarse a conciencia que eres obediente, ¿no?
para vivir dignamente. Si vas a la iglesia con empeño, puedes convertirte en un gran cristiano que puede ser reconocido por la gente, ¿no? Las personas intentan que sus creencias sean reconocidas primero por otras personas, ¿no? Reconocido por el pastor, reconocido por los ancianos, ¿no? Si eres elogiado y reconocido por otros cristianos parecidos, ¿no? Personas que te rodean y personas como tú, se creen que está bien, que es correcto, pero eso no es la fe correcta, sino la fe que Dios reconoce. Tienes que ser reconocido por Dios. No recibir, ¿no? O la alabación de otras personas o otras cosas, sino tienes que o reconocido por otras personas, sino que tienes que ser reconocido por evidencia por Dios, como Abel y como Enoc, que fueron personas que agradaron a Dios, ¿verdad? Hay que ser así. Si vemos en San Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay que pensar sobre pocos son los que la hallan, ¿no? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay muchas palabras así en la Biblia, ¿verdad? Si vemos en San Mateo 22:9, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis, ¿verdad? Las bodas estaban llenas de invitados y cuando viene el rey, ¿verdad? Y mira a su alrededor y dice, oye, ¿por qué esa no tiene la túnica? ¿Por qué tú no has venido con la túnica, con el vestido preparado para esta especial boda? ¿No? Cuando se hacen las bodas de los reyes, ¿no? No hay en la calle puedes encontrar de todo tipo de personas, pobres, ricos, personas que hay, ¿no? Entonces, cuando hay bodas así, ¿no? Cuando tú ves a las personas realmente, quiénes son pobres o quiénes son sacerdotes, quiénes son personas ricas, no se puede ver, ¿no? En este tipo de bodas de los reyes. Por eso hay una túnica, ¿no? Hay una túnica que se le da a todas las personas que tienen que cambiarse, ¿verdad? Y esa túnica, entonces, todas las personas que van a la boda van vestidas de esa túnica, ¿verdad? Y van todos iguales. Entonces ahí no se diferencia si eres pobre o si eres rico o no, realmente. Nosotros, para ser reconocidos por Dios y para entrar en la boda de Dios, ¿no? Tenemos que vestir, ¿no? Las túnicas que Dios preparó, ¿no? Si vemos en Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Es decir, me vistió con vestiduras de salvación. Después de recibir la salvación, el Señor me vistió con la vestidura de salvación, ¿no? Al igual que el hijo, ¿no? Perdido, ¿no? Que cuando volvió a su padre lo vistió con ropas nuevas, ¿verdad? Es decir, vestiduras de salvación. El hijo pródigo, ¿no? La palabra del hijo pródigo, ¿verdad? Algunas personas dicen, oye, si me gusta mi ropa, ¿por qué tengo que ponerme esa ropa? Si esto me lo he comprado yo en Inglaterra y no saben lo caro que es. Y quería lucirse ante el rey, entonces el rey lo ve y le dice al rey, ¿por qué no te has puesto el manto, la túnica? Si yo he dicho que lo pongas y que es gratis, ¿y por qué no te lo pones? Dice, porque esa persona dice, sí, a mí me gusta mi ropa, ¿no?
porque muchos son llamados y pocos son escogidos, ¿no? Hay muchas, es decir, el hecho de que porque muchos son llamados y pocos escogidos, ¿verdad? Hay muchos cristianos, pero muy pocos nacen de nuevo. Y al menos si hablo de esto porque es demasiado pequeño, y me temo por si se podría malinterpretar, porque es difícil conocer a alguien que ha nacido de nuevo. Hay muchos cristianos, personas que dicen de ser cristianos, ¿verdad? Si vemos en 1 Corintios 10:5, los israelitas fueron sacados de Egipto por el poder de Dios a través de Moisés, ¿verdad? Cuando se trata del censo de israelí, solo se cuenta el número de hombres, no se cuenta el número de mujeres y de niños. Solo los mayores de 20 años, que pueden caminar largas distancias, que pueden ir a la guerra, solamente eran 600.000 personas. Las personas que habían salido de Egipto, los hombres. Y al entrar en la tierra de Canaán, solo 2 de ellos, Josué y Caleb, entraron. Todos los demás murieron en el desierto. Es un poco raro, ¿verdad? Personas que han nacido de nuevo en el desierto. Personas nacidas en el desierto. Y los niños que salieron desde Egipto. Todos los que pudieron regresar a Egipto murieron. Y solo entraron Josué y Caleb. Entonces, en 1 Corintios 10:5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. No importa cuántos, aunque sean muchos, lo que es falso es falso. Si una persona permanece en la verdad, es verdad. La gente quiere seguir a otra gente, ¿no? Diciendo que es un corazón celestial. Eso es lo que dice del mundo desde el punto de vista de un cristiano. El corazón de la gente es el corazón maligno. Esa multitud mató a Jesús, ¿no es? ¿Correcto? Muy pocas personas creen realmente en Jesús y todavía hay así. Y entonces, ¿no? Porque pocos son las que la hallan. ¿Por qué son pocos? Porque la puerta, entrad por la puerta estrecha, ¿verdad? Si vemos en Éxodo capítulo 12, los israelitas, antes de salir de la tierra de Egipto, la última noche, estuvo la plaga de la muerte del primogénito, ¿no? A los israelitas Dios se les dijo que cogiese ovejas o cabras, ¿no? Y su sangre derramada que los postes, ¿verdad? De las puertas. Y entonces, y la sangre será señal. Por eso si vemos en Éxodo 12:13, ¿no? Y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto, ¿no? Es decir, la oveja que murió en lugar del primogénito de esa casa, ¿no? Si vemos en 1 Corintios 1:5-7, ¿no? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, ¿no? Jesús, que murió en la cruz, derramó su sangre, ¿no? Entonces, es así, es como esta imagen. La puerta de la sangre de las ovejas, la puerta, es decir, la puerta con la sangre de Jesús, el Cordero, cuando Jesús murió en la cruz y derramó su sangre, Jesús se convirtió en la oveja de la Pascua. Y Jesús vino primero a Dios a través de la cruz, y a través de esa puerta ensangrentada por la sangre de Jesús, que se abrió a través de la cruz, es cuando nosotros recibimos la salvación, cuando pasamos esa puerta, ¿verdad? Si vemos en San Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Jesús es la puerta de la salvación, ¿no? La puerta de las ovejas, ¿verdad? La razón por la que la puerta es estrecha es porque es una puerta que no se puede entrar con el pecado, no es una puerta que se pueda entrar con sus propios méritos, solo se puede entrar a través de la sangre de Jesús y los méritos de Jesús, y por esa razón es muy estrecha, ¿verdad? Yo
cuando pasé por un lugar de Seúl, si hicieron la puerta de la iglesia pequeña, ¿no? La iglesia es grande, pero la puerta es pequeña. Y lo que habían escrito allí, decían que la puerta es estrecha. Y entonces yo dije, ¿eso es de verdad la puerta estrecha? Entonces si yo entro por esa puerta ya voy a tener la vida. Eso es mentira, ¿verdad? No debe de ser así. Jesús, después de ser bautizado en el río Jordán y salir del agua en Mateo 3:16, y Jesús después de que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Qué decía esto? Debido al pecado del hombre, la puerta entre Dios y las personas estaba cerrada, pero después de la muerte del Señor en la cruz, ¿no? Y después de su resurrección, esa puerta, ¿no? Se abrió. Esa puerta que estaba bloqueada, esa puerta que va hacia la vida se abrió, ¿no? Al igual que la sangre que se pintó en los marcos en la Pascua, ¿verdad? La sangre que el Señor roció en la puerta del cielo, ¿verdad? Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, ¿verdad? Si cierras no hay nadie para abrir, y si abres no hay nadie para cerrar, ¿no? Esa puerta está abierta, ¿verdad? Está abierta de par en par. Y nosotros cuando recibimos la salvación y nos damos cuenta de la gracia de Dios es cuando atraviesas esa puerta, ¿verdad? Si vemos el libro del peregrino, ¿no? Este peregrino que estaba yendo tiene que atravesar la puerta estrecha, ¿verdad? Que en su espalda tenía una carga pesada, ¿no? Cargas pesadas que es el pecado, ¿no? Y cuando atraviesa la puerta, ¿no? Esa carga de pecado, ¿no? Esa carga del pecado, es decir, se deja allí y pasa la puerta y ahora está su cuerpo más libre. Entonces va dirigiéndose hacia el camino de la vida, que es el cielo, ¿verdad? Y todos los días nosotros vamos dirigiéndonos hasta el cielo, ¿verdad? Porque la puerta estrecha solo se pasa una vez, y una vez que pasas, ya te diriges eternamente hacia el camino del cielo, ¿verdad? Si vemos en San Juan 14:6, el camino de la vida, ¿verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿no? Por eso el Señor es el camino, la verdad y la vida. El Señor es la puerta de la salvación y es el camino también para ir al cielo. Por eso si vemos en Hebreos 10:20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, ¿no? Dentro del lugar santísimo, ¿no? El exterior es el lugar santo, ¿no? Y luego hay una cortina gruesa, hay un velo grueso entre el lugar santo y el lugar santísimo, es el velo. Ese es el muro entre Dios y el hombre debido al pecado, ¿no? Es como un muro, ¿verdad? Una vez al año, para perdonar los pecados cometidos por los israelitas, los sacerdotes, ¿verdad? Abrían el velo, ¿no? Tenían sangre en un vaso, ¿no? En una copa. Y en la cubierta del arca con los 10 mandamientos, ¿no? Ese era el sello de la expiación, ¿verdad? Entonces se derramaba la sangre 7 veces, se rociaba 7 veces así, ¿verdad? Y entonces Dios perdona los pecados que ha cometido durante el año, ¿verdad? Y así hasta que venga Jesús, y cuando el año después otra vez así. Es un modelo de imagen, ¿no? De Jesús. Y cuando Jesús murió en la cruz, en San Mateo capítulo 27, el velo de este lugar santo se rasgó de arriba abajo, fue completamente desgarrado por Dios. La barrera del pecado entre Dios y el hombre ha desaparecido por completo. Entonces, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, ¿no? ¿Por qué el cuerpo de Jesús se convierte en un velo?
Cuando Jesús está en el mundo, Dios está en Jesús y fuera de Jesús están los pecadores del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay entre Dios y el mundo? Está el cuerpo que es Jesús, ¿verdad? A causa del pecado que cometimos en nuestra carne, el cuerpo de Jesús vino mientras tanto, ¿verdad? Y Jesús se llevó todo el pecado que cometimos al cuerpo de Jesús, ¿verdad? Y ese velo que es Jesús también fue rasgado por la muerte. Y por eso se nos abrió una autopista, ¿no? Hacia Dios. De hecho, cuando miras las palabras de la Biblia, el Señor lo ha explicado con tanta claridad, ¿no? El camino de la vida eterna a través de la muerte de Jesús. Lo ha abierto el Señor, sin embargo, si vemos en San Lucas 13, 24, 25, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y estando fuera empezaréis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois, iros. Hay un momento en el que esa puerta se va a cerrar, ¿verdad? No es una puerta que esté abierta eternamente. Cuando termine la era de la gracia, ¡pac!, se cierra y no se vuelve a abrir. Si vemos en Génesis 6, cuando Dios decidió juzgar al mundo con el diluvio, y cuando el arca de Noé se terminó completamente, en Génesis 10, 16, la familia de Noé, ¿no?, entró en el arca, y después de haber entrado en el arca, Dios cerró la puerta. Después de haber entrado las bestias también, ¿no? Entonces Dios cerró la puerta. Y una vez que Dios lo cierra, eso no se puede abrir. Nadie lo puede abrir. Durante 40 días y 40 noches llovió a cántaros y las altas montañas se sumergieron y luego la gente, ¿no?, que viene, cuando vieron de que estaba empezando a llover fuertemente, las personas fueron al arca para decirles que abren, pero ya era demasiado tarde. Una vez que está cerrada, ya no se abre. Si Dios lo cierra, no se abre. Si vemos en San Mateo 25, la parábola, ¿no?, de las 10 vírgenes. Habían 5 vírgenes prudentes que prepararon el aceite, y luego hay otras 5 vírgenes insensatas que no prepararon el aceite, ¿no? Pero las vírgenes que prepararon el aceite entraron a las bodas, y las 5 vírgenes que no prepararon el aceite tuvieron que ir a comprar, ¿verdad? Y cuando fueron a comprar, se les cerró la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos, ¿no? Y él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Una vez que la puerta de las bodas esté cerrada, ya no se puede abrir. Cuando las personas que quieren recibir la salvación van a recibir la salvación cuando quieran. No, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dejando todo a un lado, si tiene dudas acerca de su propia salvación, primero tiene que resolver ese problema, ¿no? Si hay algo mal en el cuerpo, dejas de todo lado, ¿no?, para sanar esa enfermedad, pero este cuerpo, que simplemente va a vivir unas décadas, pero cuando hablamos de vida eterna, ¿no?, dice, bueno, sí, la próxima vez, y lo deja. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a recibir la salvación? Primero debes de aclarar este problema de la salvación y vivir con confianza como una persona salva, ¿vale? Y entonces echemos un vistazo rápido a San Mateo 15, San Mateo capítulo 15, San Mateo capítulo 15, versículo 13 y 14, 15, de versículo 13 y 14. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Esta palabra, ¿no?,
Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Qué significa esto? ¿No? Entre los religiosos israelíes que decían de ser escribas, fariseos, abogados de la Biblia, ¿no? Pero eran guías ciegos, ¿no? Eran personas que trataban de matar a Jesús y que odiaban a Jesús. Es decir, ¿no? Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Ha ido a plantar, ¿no? El Señor, todo lo que no ha sido plantado por Él, el Señor lo desarraiga, ¿verdad? Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y entonces cuando tú enseñas esta palabra, creer, creen, pero dentro de esa persona no hay palabra de Dios, el Señor lo desarraiga, ¿no? Creer, cree, pero no hay vida de Dios. Entonces eso lo arroja al infierno, ¿verdad? Esto es un problema serio, ¿verdad? ¿Qué plantó Dios? Si no naces de nuevo con agua y el Espíritu Santo. En 1 Pedro 1, 3 y 4, que según su grande misericordia nos hizo de renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿verdad? Seamos en 1 Pedro 1, 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Cuando crees, cuando escuchas y te das cuenta de que Jesús ha dado una nueva vida, el agua, el agua con Jesús que perdona nuestros pecados a través de la justicia en la cruz y la muerte y el Espíritu Santo, que es la vida de la resurrección a través de la resurrección de Jesús, agua y el Espíritu Santo, la muerte y resurrección, ¿no? Expiación y nueva vida, eso se realiza a través de la palabra. Entonces el Espíritu Santo me hizo darme cuenta, entonces es lo mismo, ya sea que haya nacido con agua y Espíritu Santo, haya nacido de nuevo a través de la muerte y resurrección de Jesús, o haya nacido de nuevo a través de la palabra, es lo mismo todo. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Dentro de esta semilla está la vida. Dentro de esta palabra está la vida de Dios. Cuando se recibe la salvación es cuando la vida de Dios se realiza en esa persona, ¿verdad? Por eso, el que no haya nacido de nuevo, aunque sea un de los mejores cristianos, ¿no? Como no han nacido de nuevo a través del Espíritu Santo, ¿no? Son expulsados de Dios, son desarraigados de Dios porque Él no los ha plantado, ¿verdad? Si vemos en San Mateo 3:12, Juan el Bautista, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en que nunca se apagará. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará, ¿verdad? Exteriormente, la paja es la paja, no es lo que hay fuera, lo dentro es lo importante, ¿no? Por fuera parece un gran cristiano, ¿no? Hace buenas obras, ora bien, sirve, es elevado por mucha gente, pero no ha nacido de nuevo. Entonces es paja. Es paja. Y lo que es paja se va hacia el fuego, ¿verdad? Se quema. Y si vemos en San Mateo 13, el dueño plantó una buena semilla, pero ¿por qué se forma la cizaña? Lo ha hecho el enemigo. Ese es el diablo, ¿verdad? El diablo está entre la gente salva, ¿no? Ha plantado una falsificación, una falsa doctrina, según en 2 Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús del que os hemos predicado, si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleréis. Otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, en las palabras de hoy son cosas falsas.
Jesús falso, ¿no? Dicen que hay personas que dicen que han recibido el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo, sino demonio, ¿no? Otros espíritus, otro evangelio. No es un evangelio real y hay que tolerarlo bien. Y había, en los santos de Corinto habían personas así, ¿verdad? ¿Quién eran las personas que entregaban esas cosas? Si vemos en 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Otros es Jesús, otros espíritus, otros predicadores del Evangelio. Son falsos apóstoles y personas que engañan, ¿no? Pretenden ser apóstoles de Cristo, diciendo que son apóstoles de Cristo, ¿verdad? Dicen que son realmente obreros de Dios. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como también como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, ¿no? Hay obreros de Cristo y hay obreros de Satanás, ¿verdad? Y los apóstoles de los obreros de Satanás pretenden ser como obreros de Cristo, ¿verdad? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cuántas personas hay así? Si las personas que creen en Jesús no están atentos, honestamente, no sé qué tipo de diablo puede entrar en el cual no estén atentos. Si habían tales cosas así en los días de los apóstoles, ¿cuántos habrán ahora? Yo últimamente veo muchas cosas falsas, ¿verdad? Yo cuando veo alguna falsificación estos días, alguien me regaló un reloj falso. Hay Rolex, hay Omegas, hay de 20 euros, de 30 euros. Pero aunque yo lo mire, no sé si es verdadero o es falso, ¿no? 007, ¿no? James Bond son los relojes que lleva él, los Omega, ¿verdad? ¿Saben cuál es el creador? O sea, la marca es Omega, ¿verdad? Tiene todo tipo de características raras, ¿no? Pero yo recibí un regalo, un reloj falso, ¿no? El mismo reloj que utiliza James Bond. Es falso, pero es grande. Pero hasta ahora, que es falso, hoy en día me funciona muy bien. Es automático. Y entonces, para mí me parece igual, ¿no? No es algo real y cuando tú lo miras no parece falso. Y yo la razón por la que me gustaría ponérmelo pero no me la pongo, entonces cuando alguien lo ve, ¿no? Por si alguien se confunde, ¿no? Y que vea este reloj y me diga alguien, ¡ay, madre mía, pastor, que vaya reloj tal! Tiene, ¿no? Pero realmente me regalaron, es un reloj falso de 20 euros. Pero yo no me lo pongo, ¿no? Y entonces un alumno hace mucho, ¿no? Un alumno vio ese reloj, ¿no? Y habrá pensado, uy, madre mía, qué sueldo tan grande tiene que tener este pastor, ¿verdad? Pueden surgir malentendidos así. Yo, de veras, yo de veras me voy a poner un reloj que realmente cuesta miles y miles de euros, ¿no? Yo estoy contento, ¿no? No sé si en un futuro me pondré algún reloj más falso, pero a pesar de esto, falso Jesús, falso Evangelio, falso Espíritu Santo. Entonces, ¿quién será engañado si cree en las falsificaciones, no? Es un problema porque no es real, ¿no? Hay tantas cosas como esto, ¿verdad? Creen, pero creen en un falso Jesús, un falso Evangelio. Seguimos en Gálatas 1:9. Si alguno os predica diferente Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Seguimos en San Lucas 13:24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos. Las personas que procurarán entrar se refieren a los que
a los que las personas religiosas sobre todo, ¿no? Los que procuran entrar, los que hacen todo tipo de esfuerzos, ¿verdad? Y luego, ¿qué dicen estas personas? Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste, ¿no? Nosotros hemos aprendido delante de ti, Señor. Por eso tiene que conocer al Señor, ¿verdad? Pero no. Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Debes de pasar por la puerta estrecha y seguir el camino angosto. Entonces el Señor te admitirá, ¿verdad? Pero vienes de donde te place y ni siquiera sabes de dónde vienes. Estos son problemas muy serios, ¿verdad? ¿Qué es lo correcto? El dinero falso puede colarse entre el dinero real y usarse correctamente, ¿verdad? Pero los cristianos falsos no pueden ir al cielo. No pueden. Ahora, como dice el Señor, hemos pasado la puerta estrecha una vez que recibimos la salvación. Y al igual de este camino celestial del cristiano hay muchas tentaciones y hay caminos secundarios, ¿no? En el camino hacia el cielo. Y a medida que se aprende la palabra de Dios, ¿no? Tenemos que ir con mucho cuidado ante el Señor. Entonces, si aprendemos la Biblia con entusiasmo, ¿no? Y hay que creer según entendemos la palabra. Y luego, si tienen dudas, no tienen que resolver esas dudas, tienen que consultar confiadamente. Entonces, esa persona que es salva puede vivir dignamente como un hijo nacido de nuevo de Dios. Por eso, debemos de reconocer a Dios, e incluso los que nacen de nuevo deben de reconocerse unos a otros, ¿no es correcto? Dado que el día de la venida del Señor está cada vez más cerca, debemos de estar más firmes en la fe, en la palabra, vivir con confianza, con seguridad y obedecer gozosamente. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú tuviste misericordia de nosotros. Nosotros cuando no te conocíamos, Señor, tú nos amaste primero y a través de Jesucristo. Todo el juicio y castigo que deberíamos de haber recibido nosotros lo recibió Jesús, y con la preciosa sangre que derramó nos limpió eternamente nuestros pecados. Sin ningún mérito nosotros, a través del Espíritu Santo, nos hiciste entender la gran gracia, Señor, y nos has vestido con vestiduras de la salvación, y ahora como hijos tuyos, Señor, que vivimos según la verdad y según la guía del Espíritu Santo. Todas estas grandes cosas, Señor, te lo agradecemos. Te pedimos de que ninguno caiga de esta gracia que tú nos has dado, Señor. Señor, te pedimos de que nos mantengas firmes en medio de la palabra hasta el momento en el que estemos y nos postremos delante de ti, para que seamos guiados por el Espíritu Santo, que podamos vivir así. Personas que dicen que creen, pero aún en sus corazones tienen dudas, Señor, te pedimos de que les hagas creer verdaderamente y con confianza, y que puedan vivir correctamente como cristianos. Señor, te pedimos de que los guíes también. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.